Como todos los clones de Yuzu, Citron murió, pero revivió en pocos días. Y mejor que nunca, porque se vino la mejor versión de Citron hasta la fecha. De hecho, te diría que es lo mejor que nos ha pasado desde que el Yuzu cerró. Una cosa increíble. Así que te voy a enseñar cómo descargarlo. Así que bienvenidos, mancos y mancas. Empecé. Y es que ustedes no paraban de spamearme que si entraban a la página del Citron, lo que les aparecía era el error 404. La habían tirado por completo y duró así como 2 semanas. Ahora mismo, si nos vamos a la página del Citron, ya funciona, como ven, y volvió renovada con una nueva imagen así un poco navideña y con el botón de descargar, que por cierto no funciona. Ya les voy a enseñar cómo hacerlo. Pero el Citron, que cambió de logo, no solo hizo cambios en el logo, sino que atentos, arregló un montonazo de juegos. Y lo mejor de todo, creó la versión de Citron Canary, la primera versión, bueno, la versión 0.1, con un montonazo de cambios para Android, para PC, para Linux, para todas partes. Arregló un montón de cosas, que aquí vamos a tener un resumen. Básicamente ahora los shader caché funcionan mejor, se ralentizan menos los juegos, el multiplayer tiene menos lag, es una cosa increíble, el Vulkan está mejor para la mayoría de juegos y bueno, un montón de errores más que fueron corregidos, temas de memoria y demás. Pero lo importante no es esto, que ya les voy a enseñar cómo descargarlo, porque como les digo, la página oficial no funciona, le das a descargar y no pasa nada, sino que nuestro compa, el señor Alex P. Game, es un canal de YouTube gringo, él es amigo del desarrollador de Citron y están viendo el título del video que subió, Build perdida de Citron, corrección de Unreal Engine. Y miran el juego que está moviendo. O sea, es una locura que un juego como estos funcione en la Switch y encima ahora funciona en este emulador. Perdón por interrumpirte, pero ¿no crees que está bastante feo jugar con esa marca de agua tan horrible? Por eso, como siempre, te traigo la solución. Ksource, donde puedes conseguir licencias oficiales de Windows para toda la vida. Literalmente pagas lo mismo que un café de estos carros del centro y tienes tu Windows legal y seguro de por vida. Siempre y cuando no cambies la tarjeta madre porque es una licencia OEM. Pero además, para que por fin te pongas a trabajar, tienes los paquetes de Office también súper baratos. Y encima, si lo compras para varios PC, el descuento es aún más. Y antes de que te enojes porque tal vez te parezca un precio distinto cuando vas a pagar, es porque tienes que usar los códigos del canal, evidentemente, para que veas los chéveres que son los de Ksource. No solo patrocinan este video, sino que tienen 2 códigos, uno para las keys de Windows y otros para las keys de Office. Simplemente copias el código que te va a aparecer aquí arribita al momento de pagar y listo, tu súper descuento. Encima puedes pagar con PayPal para que todo sea 100% seguro. Y tienen un servicio al cliente 24/7 para que si tienes algún problemita, que no lo vas a tener, pues les escribas y los molestes, que ellos te responden, no se enojan. Si activas tu Windows o compras tu Office con Ksource, coméntamelo abajito y yo te daré un corazoncito. Y se llama Build perdida porque lo que pasó con Citron no fue que Nintendo la atacó, o bueno, más o menos sí, pero lo que pasó es que recibieron ataques DDoS, que son estos ataques que te atacan muchos dispositivos a la vez y te tumban las páginas. El desarrollador se le olvidó comprar o activar la seguridad contra eso y entonces o Nintendo mandando a gente así como por debajo de la mesa o fans enojados de Nintendo que no saben que la emulación es legal, intentaron tirarle la página y de hecho lo lograron y por eso estuvo tirada todo este tiempo. Problema, que el compa, un poquito irresponsable, no hizo una copia de seguridad de su proyecto, de su código fuente y perdió todo el progreso que tenía para esta semana. ¿Y qué pasaba esta semana? O la semana que le tiraron el emulador, que tenía la mejor build de un emulador que ha existido desde que nos cerraron el Yuzu. Es una build en la que se mejoran la mayoría de juegos, de hecho los juegos que funcionan con Unreal Engine todos mejoran, se optimizan juegos que antes no servían, se activan cosas que antes no teníamos activada y básicamente los juegos que estaban rotos se solucionan, casi todos los que nos interesan. Entonces, como dice aquí, perdió esa build. Este compa lo tiene porque como era una build que estaban probando, se la envió a él y vamos a ver la cantidad de juegos. Mira, el Ace Combat 7 ya funciona y funciona a perfección. Batman Arkham Knight, este juego iba mal, en plan las texturas se bugueaban y demás, que esto es un juegazo, recomendado, ya funciona. El Bloodstain, que es del creador de Castlevania, el Dragon Ball Fighter, que iba mal en teléfonos y en PC. Bueno, y como ven, una cantidad de juegos. El Hellblade, no me quiero pasar aquí todo el día, pero Mortal Kombat 11, que es un juego que me piden mucho, ya funciona, gente, por fin. Pikmin 4, Shin Megami Tensei, bueno, ahí les voy a dejar en la descripción los juegos que ya van mejorando para que vean esta versión. Ahora, esta versión que tenemos acá no es todavía esa versión, porque, como les digo, y como dice este video de acá, eso es una build perdida. El compa no hacía copia de seguridad de su proyecto y como estos fans raros de Nintendo, o Nintendo por debajo de la mesa, quién sabe quién fue, le tiraron la página, pues perdió todo lo que tenía ahí subido. Entonces, está reconstruyendo eso. Pero lo que significa eso es que en breve la vamos a tener. Por ahora implementó los cambios que había implementado antes de eso. Como les digo, el tema de que los share cache funcionan mejor,
el online va mejor, consume menos memoria. Básicamente está optimizando el emulador para que pronto llegue esa versión tan soñada que va a solucionar juegos. Yo les voy a enseñar cómo descargarlo, que básicamente van a tener el link en la descripción para que ustedes lo bajen. Eso sí, por ahora solo tenemos versiones de Windows 7, la versión normal de Windows y la versión de Linux. De Android todavía no tenemos. Si quieren descargar la versión de Android, les voy a dejar enlaces en el Discord para que la bajen, pero por ahora tendríamos esta versión y tendremos solo la Canary. No podemos volver a descargar la anterior versión, la versión normal, pero yo les dejé este videazo por acá donde les expliqué cómo descargar la mejor versión de Citron con todo ya configurado. Vayan a verlo y ahí descargan la versión normal si es lo que les interesa. Para los demás, se van a ir al link en la descripción, seleccionan su sistema operativo y una vez los descargan nos va a quedar un archivito como este, como siempre. Damos clic derecho, extraer aquí y aquí tenemos nuestro Citron que ya viene con el nuevo logotipo. Eso sí, si ustedes no quieren perder todo su progreso, sus partidas, los DLCs, todo lo que ya tienen instalado, les voy a dejar este video de acá donde explico cómo actualizar el Citron. Es un truquito sin perder absolutamente nada y tener todo lo suyo y así no perder, por ejemplo, el pad que ya les compartí. Si lo abrimos, ya saben que Windows nos va a preguntar si es seguro, le damos más información, ejecutar de todas formas, pero si a ustedes no les abre, ya saben que necesitan el Microsoft Visual, que lo voy a dejar en la descripción. Simplemente descargan la versión por 86 si su PC es de 32 bits y 64 si es de 64 bits. Lo instalan y listo. Ahora, como ven, no tenemos opciones nuevas realmente. Aquí no ha cambiado mucho. La interfaz seguimos teniéndola solo en inglés y todo está igual que la anterior versión, exceptuando las mejoras que ya les mencioné y que el online funciona mejor y va a tener muchísimo menos lag. Lo que realmente nos interesa es que por fin un emulador está trabajando. Sudachi, Tsuyu, Torsu y todos los clones de Yuzu que salieron cuando Yuzu cerró no hicieron absolutamente nada. Mejoraron temas generales, consumo de memorias y ese tipo de cosas, como hasta ahora Citron, pero con esa build que les mostré, la build perdida, que ya pronto la vamos a tener como actualización, por fin se solucionan problemas de los juegos. Que si sale un juego nuevo, ahora que sale el Donkey Kong y hay algún bug, se solucione y podamos jugar y emular en nuestros juegos de la Nintendo Switch en PC. Así que me alegra que por fin tengamos avance en el mundo de la emulación de Switch. Suscríbete, que como ves subo mucho contenido de emuladores y siempre los tengo actualizado, y vente a los directos que hacemos todos los domingos. Te dejo este video por acá para actualizar el Citron sin perder tu progreso y este video por acá sé que te interesa. Los quiero mucho. Bye.